Ya voy a iniciar la grabación. Ahí está ya. Entonces les decía que hoy voy a hacer la retroalimentación a las actividades. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, presión. ¿Qué es presión? Es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. ¿Qué significa esto? Pues es la división entre la fuerza que se está aplicando en una área. Y sirve para caracterizar lo que viene siendo cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Matemáticamente, pues ahí tenemos la fórmula, ¿no? Que es la presión es igual a fuerza entre área. Recuerdan que la presión se va a denotar con la letra P y anteriormente estuvimos usando la letra W para el peso, para que no se confundan, ¿no? La presión está dada en newton sobre metros cuadrados, que esto es igual a 1 pascal. Hay otras unidades también que se utilizan para la presión. Por ahí vamos a ver los kilopascales, que vendrían siendo 1000 pascales. También se utilizan los PSI, que son pulgadas son libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Y también tenemos las que vendrían siendo las del sistema CGS, que son centímetros, serían dinas sobre centímetros cuadrados. La presión es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a lo que viene siendo la magnitud de la fuerza, inversamente proporcional al área sobre la actual dicha fuerza, ¿no? Sobre el cual actúa. También vimos este concepto de presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella que origina todo líquido en todos los puntos del líquido y las paredes del recipiente que lo contiene. Una de las características que tienen los fluidos, en este caso específico lo que vienen siendo los líquidos y los gases, es que la presión que ellos ejercen se ejerce sobre todas las direcciones, vaya. Un dato importante es, por ejemplo, en el caso de la atmósfera, más adelante vamos a ver que se genera lo que es una presión, todos los gases que están por encima de nosotros están generando una presión y a esa presión se le conoce como presión atmosférica. Y en el caso de aquellos que se dedican a bucear, cada 10 metros que se sumergen en el mar, ustedes logran obtener una atmósfera más. Entonces, cada 10 metros estarían recibiendo 2 atmósferas y así sucesivamente. La presión hidrostática se calcula a través del peso específico del fluido por la altura o también lo que es la densidad del fluido por la gravedad por la altura, ¿no? Ya sabemos que la gravedad la vamos a manejar como un dato de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es un dato ya conocido. Y la paradoja de Stevin, o también para que sepan que una paradoja pues es lo que va en contra de la opinión común. Cualquiera pudiera pensar que al ver este tipo de vasos o de recipientes, pudiéramos pensar que cada uno de ellos tuviera diferentes presiones, porque lo que vienen siendo los vasos son diferentes. Pero a diferencia de eso, lo que nos dice es que la presión que se ejerce en un líquido en cualquier punto del recipiente no va a depender ni de la forma ni de la cantidad de volumen de líquido que haya, porque ciertamente si ustedes observan en este que está aquí, vamos a pensar este que está aquí, que es en forma de una recto, pues de un prisma rectangular, pues pudiéramos considerar que este tiene menor volumen que este que es como un triángulo. Y sí, efectivamente debería tener menor volumen, pero los dos están ejerciendo, ¿sí?, la misma presión, tanto en este como en este. Sino lo que tiene que ver aquí no es tan importante la forma del recipiente ni la cantidad de volumen, sino más bien es la altura a la cual se encuentra el líquido. La presión atmosférica, como ya les había dicho, pues la Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera, que originalmente o
Actualmente se considera pues que es una mezcla del 20% de los gases que están ahí es oxígeno, el 79% es nitrógeno y 1% son gases raros. Debido a su peso ejerce una presión sobre todos los cuerpos que están en contacto con él, la cual es llamada presión atmosférica, ¿no? Entonces, nosotros estamos recibiendo una presión. Por ahí más adelante vamos a leer una lectura en la cual se explica el por qué es necesaria esta presión atmosférica para la supervivencia de la vida humana, ¿no? ¿Cuánto vale una presión atmosférica? Bueno, este es igual a 760 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a ver cómo es que se midió estos 760 milímetros de mercurio y por qué con mercurio. O también lo que es equivalente a 1.013 por 10 a la 5 pascales. O lo que es lo mismo, 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Recuerden que también la fuerza se puede medir en kilogramos fuerza. Recuerden que un kilogramo fuerza equivale a 9.8 newtons. ¿Por qué? Porque recuerden que es la fuerza que ejerce un kilogramo. Entonces, como la gravedad es de 9.8, pues entonces sería un kilogramo por los 9.8, que es lo que viene siendo la aceleración. Un milímetro de mercurio, pues son 133.2 newtons sobre metro cuadrado, o su equivalente a 133.2 pascales. Un centímetro de mercurio, pues son 1332 pascales. Generalmente, pues es común utilizar estas conversiones porque en algunas partes lo manejan con milímetros de mercurio, en el otro con pascales, y más adelante vamos a ver que algunas bombas manejan lo que son los PSI. Vamos a ver también ese tipo de conversiones. La fuerza por unidad, bueno, esta es la misma diapositiva. Este que estamos viendo aquí, pues es el barómetro de mercurio. Este señor, Evangelista, si es su nombre, Evangelista Torricelli, fue el primero en idear el barómetro de mercurio. Él se preguntaba cómo poder medir la presión que ejercen los gases sobre nosotros. Entonces se le ocurrió hacer el siguiente experimento, que se le conoce como barómetro o experimento de Torricelli. El experimento consistió en lo siguiente. Primero llenó prácticamente un tubo de casi 1 metro de longitud, le puso el dedo, lo tapó, entonces una vez que lo tapó, lo volteó y lo sumergió sobre una cuba llena de mercurio, prácticamente lo que estamos viendo ahí en la segunda imagen. Una vez que lo sumergió, le sacó el dedo, entonces generó un vacío. Y lo que se puede observar es la presión que se está ejerciendo la atmósfera sobre el fluido. Y esta presión pues equivale a los 760 milímetros de mercurio. ¿Y cómo sabemos que realmente sucede esto? Bueno, recuerden que aquí se está ejerciendo una presión que vendría siendo la presión de los gases o de la atmósfera, y es lo que impide que este fluido descienda. Y así fue como lo calcularon, ¿no? La fuerza que equilibra e impide el descenso de la columna de mercurio en el tubo es igual a la que se ejerce debido a la presión atmosférica sobre la superficie libre de mercurio. Bueno, pues es prácticamente lo que les estaba explicando, ¿no? En otros lugares o en otras altitudes también se puede realizar el mismo experimento. De hecho, aquí en la imagen del lado derecho podemos ver cómo los 760 milímetros equivalen al nivel del mar, pero como el lado derecho, que vendría siendo en la cumbre del Everest, que es más o menos 8.849 metros, equivaldría a 253 milímetros de mercurio, que vendrían siendo como alrededor de 24,000 pies. Esa sería la altitud, ¿no? La presión manométrica y presión absoluta. La presión diferente a la atmosférica recibe el nombre de presión manométrica, y la presión absoluta que soporta el fluido encerrado es igual a la suma de las dos presiones. Aquí, si se dan cuenta, la presión absoluta sería la presión manométrica más la presión atmosférica, es la suma, es decir, toda la presión que nosotros recibiríamos sería la absoluta, y la manométrica es la que registra el instrumento. La presión manométrica pues sería la presión absoluta menos la presión atmosférica.
Este que estamos viendo aquí sería un manómetro, en específico un manómetro del tipo líquido. Si se dan cuenta aquí, no se está utilizando mercurio, sino que se está utilizando agua pintada, en este caso sería de color rojo, ¿no? Este es uno de los manómetros que se utiliza para medir la presión de algún gas o de algún vapor o de algún, puede ser también, no nada más puede ser gases, sino también pueden ser líquidos, ¿no? Generalmente los manómetros pues se usan para medir los tanques de gas, los recipientes que tienen alguna presión, etcétera. Ustedes muy seguramente ya han visto un manómetro. Aquellos que tengan cisterna en su casa o que tengan hidroneumático, muy seguramente en la bomba van a poder observar ahí un manómetro, no de este tipo, sino del tipo de Bourdon, que es este que está aquí. Este es otro tipo de manómetro muy empleado en la industria. Si se dan cuenta, pues lo que está compuesto pues es de un tubo de Bourdon, que es como una letra C, esto que está aquí, es como una letra C. Entonces lo que hacen es, cuando le meten la presión por aquí, este tubo de Bourdon intenta enderezarse o ponerse en forma vertical. Entonces este movimiento lo registra a través de estos engranes que trae aquí y hace que esta perilla que está aquí gire, ¿no? Otro de los manómetros que también muy seguramente han utilizado o que han visto que los utilizan es cuando miden el nivel del aire o de la presión de las llantas. Este también sería un manómetro. Este manómetro sería en forma vertical, es un manómetro de varilla, se le conoce. Entonces cuando entra la presión por aquí, se mueve la varilla y ya registra el número de PSI. En este caso, la presión, por ejemplo, de las llantas se maneja en PSI y tú ya dices, no, pues son 30, son 40, son 50 PSI. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Antes de continuar, estas son algunas fórmulas para convertir de pascales a kilogramo fuerza o de milímetros de mercurio. Ya sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o su equivalente a 1.013 por 10 a la 5 pascales o 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y tal como lo hicimos en el semestre pasado para realizar las conversiones, eliminamos lo que son la unidad que deseamos. Película. Sí, come, ándale. Entonces aquí lo que hacemos es convertir los 100 pascales a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ponemos la cantidad 100 pascales y su equivalente, ¿no? Que serían los 1.033. Sí. Sí, ándale pues. Ve, siéntate para que desayunes. Entonces sería 1.033 entre 1.013 y ya serían 0.0010. Y en la parte de abajo tenemos los 2.300 kilogramos fuerza entre centímetro cuadrado y lo queremos convertir a kilopascales. Igual, ponemos la cantidad y su equivalente y ahí tendríamos las conversiones, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces se los voy a poner en el Classroom. Si se dan cuenta, esta es una pequeña lectura en la cual ustedes van a investigar la presión atmosférica y algunas características específicas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene que exista la atmósfera terrestre? ¿Qué desventajas tiene la no existencia de la atmósfera en la Luna, si se quiere habitarla? ¿Cuántas capas tiene la atmósfera de la Tierra y cuáles son? Señala las características de la troposfera, mesósfera y ionosfera. Estas son algunas de las capas pues, de la atmósfera. ¿Y en qué capa vuelan los aviones comerciales y por qué? Y en cuál se logra la comunicación radial a larga distancia y por qué. Y ya con respecto al ozono, van a investigar qué es y en qué capa se encuentra, qué beneficios representan esta capa para los que habitamos este planeta y qué ha ocasionado que se haya producido el llamado agujero de la capa ozono. Y por último, este investigador, el doctor Mario Molina, que es un mexicano que después se nacionalizó estadounidense, obtuvo lo que es el premio Nobel en 1995. Y por último, ¿en qué consiste o qué es el premio Nobel, no? Esta investigación es la que van a estar desarrollando ustedes el día de hoy.
Y después vamos a continuar ya con los ejemplos de presión, pero eso ya lo haríamos el día de mañana. Entonces, el día de hoy solamente van a realizar la investigación. ¿De acuerdo? Les voy a dejar esto en Classroom. Permítanme, ya estamos aquí. Este es... Bueno, ahí está ya la actividad, ya la pueden ver en Classroom. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces pues inténtenla contestar y ya me dicen cómo les fue. Yo aquí voy a estar, voy a detener la grabación, porque pues prácticamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y se los voy a subir al Classroom.